Ok, buenas tardes. Pues bueno, vamos ahora a revisar la distribución de frecuencias. Vamos a hacerlo en dos partes. Primero vamos a ver cuál es el análisis de la distribución de frecuencias para datos cualitativos y sus gráficas, y posteriormente veremos para datos cuantitativos y sus gráficas. ¿Ok? Bien. En este momento tengo 50 datos. Estos 50 datos son 50 nombres de bebidas, eh, digamos que eran las preferencias de ciertos clientes, dijeron cuáles eran las bebidas de su preferencia, y entonces tenemos 50 datos. Recuerden que los datos cualitativos son cualidades, nombres, etiquetas, en este caso son los nombres de los refrescos. Bien, entonces vamos a separar cuáles van a ser las variables que vamos a revisar. La variable va a ser, la primera va a ser Coke Classic. Coke Classic. La segunda va a ser Diet Coke. La tercera es Pepsi. Y después viene Dr. Pepper. Después va a venir Sprite. Bien. Ahora, ya tenemos cuáles van a ser los datos o las variables que vamos a trabajar. Ahora, ¿qué nos queda para sacar la frecuencia absoluta? Para sacar la frecuencia absoluta, recuerden que es solamente el conteo de esa variable dentro del conjunto de datos. Entonces, vamos a utilizar una opción que se llama contar sí, porque vamos a poner una condición. Entonces le doy doble clic a contar sí y me voy a Cook Class, perdón, primero es todo el rango, en este caso es toda la columna, ya que tengo el rango, le voy a dar coma y me dice el criterio, y el criterio es Q Classic. Entonces cierro paréntesis y le doy enter. Y me dice que hay 19 en esa columna. Y ya simplemente me posiciono en esa columna, y en un costadito trae como un cuadrito chiquitito en la mera esquina. Entonces lo único que voy a hacer es que lo voy a presionar y voy a jalar la fórmula. ¿Ok? Voy a hacer una sumatoria para confirmar que están los 50 datos de los que hablábamos, y así es. Bien. Para la frecuencia relativa, pues simplemente es dividir el valor de la frecuencia absoluta entre el total de datos, que en este caso son 50, y nos da ya la frecuencia relativa. Nos posicionamos en medio del divisor. ¿Por qué? Porque voy a querer que esos 50 se repitan en la operación en toda la columna, para que yo pueda arrastrar esa fórmula y no tenga que estarla tecleando uno por uno. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues simplemente voy a utilizar F4, activo F4, y en automático se me ponen dos signos de pesitos. Uno enfrente de la literal y otro enfrente del número, ¿sí? Y con eso estoy asegurando que cuando yo jale la fórmula va a quedar esa celda va a quedar fija en toda mi fórmula, ¿sí? Entonces ya tengo aquí aplicado, entonces ya nada más lo arrastro y ya tengo mi frecuencia relativa. Lo sumo y me tiene que dar 1, ¿sí? Bien, entonces ahora la frecuencia porcentual. Voy a copiar los valores de la frecuencia relativa, porque lo único que vamos a hacer es que si lo hacemos manual, simplemente vamos a multiplicar por 100. Si lo queremos hacer aquí en Excel, pues simplemente vamos a copiar los valores, ¿sí? Y le vamos a poner, acá está el signo de por ciento, estilo porcentual, y le damos porcentaje y ya se nos vuelve por ciento. Bien, entonces ya tenemos la frecuencia absoluta, ya tenemos la frecuencia relativa, ya tenemos la frecuencia porcentual. Ahora nos vamos con la frecuencia acumulada. En la frecuencia acumulada simplemente vamos a elegir cualquiera de las tres. En este caso voy a utilizar la relativa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir sumando la frecuencia que se tiene hasta el momento, la frecuencia total, más la actual. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la frecuencia actual ahorita es 0.38 en la frecuencia relativa. Atrás de ella no existen otras frecuencias, no hay otros datos, entonces simplemente queda 0.38. Luego me voy, la frecuencia actual es 0.16, pero ¿cuánto tengo anteriormente?
Entonces le voy a sumar este punto 38, que es la frecuencia anterior, y así nos vamos a ir uno por uno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a jalar mi formulita y listo. Ya tengo mi distribución de frecuencias. ¿Sí? ¿Ya vieron? Ya lo tenemos fácil. Entonces, ahora, ¿qué nos queda hacer? Ya tenemos nuestra distribución de frecuencias, nos queda insertar las gráficas. Si nos vamos aquí en la pestaña de insertar y nos vamos a gráficos y nos vamos a este de barras. Acá en la parte de arriba nos dice seleccionar datos, lo voy a poner aquí un costadito, seleccionar datos. Me dice qué datos quieres, gráfica, y le pongo aquí que la frecuencia absoluta. Cierro aquí en donde está el cuadrito. Y aquí donde dice, sí, en esta parte que dice editar, le voy a dar un clic para que me ponga las etiquetas, porque yo no quiero que diga 1, 2, 3, 4 como está ahí, sino que vaya diciendo los valores de cada una de las celdas, ¿no? Coke Classic, Diet Coke, etcétera. ¿Ok? Y le doy a aceptar y si se fijan, ya están representadas los nombres de mis etiquetas. Y aquí pues simplemente le vamos a poner frecuencia absoluta. Bien. Ahora vamos a hacer una gráfica de pastel. Es el mismo proceso, nada más que en lugar de utilizar una barra, pues vamos a utilizar esta parte donde está el circulito, la gráfica de pastel, y nos vamos y elegimos uno. Bien. Entonces nos vamos a seleccionar los datos y vamos a utilizar esta vez el porcentaje, ¿no? Y nos vamos aquí hasta el %. Ok. Voy a editar los datos de rango y le digo otra vez que es Q Classic, Sprite, aceptar. Bien, y ya tengo mi rango. Bien, entonces, pero podemos hacer la ojiva con la frecuencia acumulada, y eso también lo podemos hacer aquí en los gráficos de dispersión, y en lugar de utilizar un gráfico de dispersión de solamente puntos, ahora vamos a utilizar con líneas. Bien, y nos dice que seleccionemos los datos, los seleccionamos. Aquí está. Bien. Y le damos a aceptar. Y ya si queremos acá le vamos poniendo, por ejemplo, frecuencia porcentual. Bien, y acá le podemos poner frecuencia acumulada, ¿no? Bien. Ok, si queremos, a lo mejor esta no nos gusta, nos vamos a diseño de gráfico y aquí hay diferentes tipos de gráficas, y por ejemplo voy a poner esta, y para que todos vayan ad hoc le vamos a poner más o menos el mismo estilo, ¿sí? Ahí está. Y ya tenemos nuestro análisis de distribución de frecuencias junto con sus gráficas. Y hasta aquí podemos llegar con los datos cualitativos. Les recuerdo que como no son números, nosotros no podemos sumarlos, dividirlos, nada de eso. Por tanto, si nosotros tenemos dentro de nuestro estudio datos cualitativos, hasta aquí termina el estudio. Lo único que vamos a hacer es que vamos a analizar en todo caso las gráficas. ¿Qué nos están diciendo las gráficas? Por ejemplo, en la tabla, en la tabulación de la distribución de frecuencia, nos está diciendo que el que más piden es el Coke Classic. Y si decimos, no, pues lo vamos a presentar de manera gráfica para que nuestro jefe lo vea bonito, aquí se ve precisamente que tiene gran ventaja con respecto a los otros refrescos, ¿sí? Y aquí se ve cómo van incrementando. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de ventas, podríamos decir, no, pues se ven incrementadas. Es más, cuando nosotros decimos casi que se fue por el 50%, entonces estamos asegurando que este valor ciertamente es el que más se vende. Y también en la gráfica circular también lo vemos. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte en este tema. Vamos a continuar con otro video en el que les voy a explicar los datos cuantitativos.